Buenas noches. Hoy es el 26 de agosto del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal del viernes por la noche en larouchepac.com. Como pueden ver, nos acompañan en el estudio Ben Denniston del equipo científico de LaRouchePAC, y Paul Gallagher, nuestro invitado especial, el editor de EIR para Asuntos Económicos, y también vía video nos acompaña Keisha Rogers, miembro de nuestro comité político de Houston, Texas. Hola, Keisha. Nos reunimos en un día en que el tercer ejemplar de la publicación de LaRouchePAC, The Hamiltonian, está circulando en la ciudad de Nueva York. Este es el tercer ejemplar del 26 de agosto y pueden ver de este pequeño ejemplar que tengo el titular que dice: Obama es un fracaso, el mundo necesita una nueva arquitectura financiera ahora. Y esto contiene el marco de nuestro programa hoy día. Y dijimos en las últimas 2 semanas que esperamos con anticipación la próxima conferencia del Grupo de los 20 que se llevará a cabo en China. China será la anfitriona, Xi Jinping será el anfitrión el 4 y el 5 de septiembre, a un poco más de una semana. Y lo que ha sucedido antes de esta cumbre del Grupo de los 20 es la consolidación de lo que se ha convertido en el marco de una nueva arquitectura financiera y económica internacional. Tenemos la consolidación de la cooperación entre las naciones de Eurasia, principalmente China, Rusia e India, y muchos otros países más, incluyendo avanzar con el desarrollo del corredor de transporte norte-sur y muchos otros acuerdos bilaterales, multilaterales entre los países de esa región. Pero lo que se está diciendo explícitamente por parte del liderazgo de China y de Rusia es que este marco, este paradigma debe reemplazar el paradigma fracasado que está derrumbando al sistema transatlántico y debe convertirse en el marco para un nuevo orden internacional mundial. Y yo pienso que esto lo dijo muy claramente el vocero del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, quien dijo en una entrevista esta semana: Rusia y China deben trabajar juntas dentro del marco del Grupo de los 20 para asegurar una nueva arquitectura financiera internacional. Es Andrei Kortunov. Y ayer un vocero del ministro de Relaciones Exteriores chino dijo: lo que sucederá durante la cumbre del Grupo de los 20 es un gran cambio en el escenario económico internacional. Y de lo que hablamos hoy en día, incluyendo en un diálogo hoy con Lyndon y Helga LaRouche, es que se puede ver claramente que China y Rusia absolutamente saben lo que está pasando. Como el señor LaRouche les ha advertido a todos ustedes, estamos al borde, si no es que ya estamos en medio de una implosión total del sistema financiero, social y político del transatlántico. Y esto no es solamente debido al riesgo de la deuda de los grandes bancos o los riesgos de los derivados o cualquier cosa por el estilo. Pero el hecho es, y yo creo que Paul va a adentrar en esto, es porque hemos descuidado el crecimiento económico real o cualquier concepto de valor económico en este sistema transatlántico por los últimos 30 a 50 años. Y de hecho ha rechazado la idea misma de la necesidad de la productividad y del progreso económico. Vamos a abordar esto, pero también desde el punto de vista que se va a presentar en detalle en la segunda parte del programa, de cuál es el concepto del valor económico real y cómo en verdad China y Rusia conducen a la humanidad hacia una revolución en la productividad económica, centrada de manera prominente en torno a la dedicación al programa espacial, especialmente con la exploración de la Luna y el desarrollo de la Luna. Dicho esto, quisiera invitar a Paul que aborde el tema. Gracias. Quiero empezar diciendo que debemos decirle a los estadounidenses, a los políticos estadounidenses, a los funcionarios públicos, debemos decirles de manera enfática de la cumbre del Grupo de los 20 del 3 y 4 de septiembre celebrada por China. Porque de la misma manera en que hubo una necesidad
más o menos hace 1 año y medio, de que Estados Unidos fuera parte del Banco Asiático de Inversión a la Infraestructura y las otras instituciones globales de nuevo crédito para la infraestructura que China estaba iniciando. Uno recordará que en ese entonces, en lugar de eso, el gobierno de Obama se opuso al banco BAII y trató en vano de sabotear y evitar que los países se volvieran miembros. Uno solo puede agregar que a partir de ahora hay 60 naciones que son miembros del BAII y el próximo año se espera que habrán 90 naciones que tratan de participar en la generación de la alta tecnología del crédito para la infraestructura en la gran tarea de la nueva ruta de la seda o del puente terrestre eurasiático a través de Eurasia por el Medio Oriente hacia África. Las comunicaciones, la energía, la transportación se revoluciona de esta manera. El gobierno de Obama llevó a Estados Unidos al margen y lo peor de adoptar una postura contenciosa para tratar de sabotear eso. Debemos hacer las cosas de manera diferente en este caso, debido a que nuestra economía está fracasando totalmente. Tenemos las condiciones de un inminente segundo pánico bancario estilo 2008, no debido a un acuerdo en particular o una burbuja particular, sino debido a que las economías de Estados Unidos y Europa se han hundido tanto en la falta de recuperación después del derrumbe del 2008. Incluso los grandes bancos mismos han estado destruyendo a sus anfitriones, se han encogido, sus acciones se están derrumbando. Su total derrumbe, que surge de esa causa de no tener la capacidad de tener ganancias en las economías que han hecho mucho para destruir. Lo que China propone, y recuerden, China dijo que el principal invitado de otra nación en esa cumbre del grupo de los 20 es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Lo que proponen es una nueva arquitectura financiera. Ahora, una arquitectura financiera básicamente significa cómo las naciones regulan sus bancos y quizá en otro orden, cómo las naciones crean crédito con el fin de tener progreso, un progreso económico, tecnológico y científico, y dirigen ese crédito a donde debe ir. Segundo, cómo las naciones regulan sus bancos. Y tercero, cómo las instituciones internacionales, en particular las instituciones internacionales de crédito, las instituciones de préstamos, cómo funcionan para que este progreso sea posible para todas las naciones involucradas y en particular permitir que las naciones menos desarrolladas tengan acceso tanto al crédito que necesitan, al desarrollo tecnológico y el autodesarrollo de las capacidades que son necesarias para este tipo de progreso. Esto es lo que significa una nueva arquitectura financiera. Claramente, la arquitectura financiera desde 1971, cuando adoptamos las tasas de interés flotantes y en particular desde las presidencias de Bush y Obama, esta arquitectura financiera ha sido un fracaso total. Así que ellos dicen, esta no es solo una cumbre de 2 días, pero un proceso de colaboración que va a continuar entre las naciones del grupo de los 20 hasta que se logre una nueva arquitectura financiera. Voy a llegar a lo que eso va a significar en particular para los Estados Unidos y Europa. Pero quisiera leer una cosa que un destacado académico en China dijo sobre esta reunión del grupo de los 20 el 3 y el 4 de septiembre. Él dijo, esta es una cumbre muy importante para todos los países del mundo. Lo dijo Su Xiaohui, subdirector de estudios estratégicos del Instituto Chino
de Estudios Internacionales. Muchos académicos de este tipo podrían haber dicho esto. China es anfitrión de esta cumbre porque es lo que los otros países querían. Son los otros países que querían que China fuera el anfitrión de este evento. Esta cumbre de crecimiento e innovación. En los últimos años han habido muchos problemas en la economía mundial y todos los países del mundo, incluyendo los miembros del grupo de los 20, están deseosos de encontrar soluciones. Otros países saben que China puede ser un líder en abordar los problemas económicos del mundo. Lo que él dice en términos diplomáticos es que muchos países quieren que China asuma el liderazgo en una cumbre cuyo propósito es una iniciativa total para restablecer el crecimiento y la productividad de la economía mundial. Porque China ha sido el motor del crecimiento y la productividad de la economía en los últimos 10 años. Ahora se le ha unido India y Rusia, a pesar de sanciones paralizantes, con algunos logros muy impresionantes. Por ejemplo, Rusia se ha vuelto en este momento el principal exportador de trigo del mundo. Se ha vuelto autosuficiente en muchas categorías de alimentos, los cuales importaba un 50% cuando se impusieron las sanciones. Aunque su economía, bajo estas sanciones financieras y económicas, no está creciendo, sin embargo, ha crecido exitosamente de una manera que evitó la hambruna literal de su economía y de su población debido a esas sanciones. Es por eso que deben ser los líderes. Esto es un desafío para China, obviamente, para verdaderamente mantener su determinación de hacer de esta cumbre un verdadero logro en términos del crecimiento y el progreso. Hace solo un par de meses, el ministro de Finanzas, Lu Jiwei, y el ministro de Comercio hicieron declaraciones públicas, particularmente cuando los ministros de finanzas del grupo de los 20 se reunieron, diciendo que la condición de la economía mundial es sombría. El comercio mundial, en términos no inflados, se ha estancado esencialmente en los últimos 5 o 6 años, sin crecimiento. Hay muchas naciones en el mundo que no tienen crecimiento, ellos dijeron. Es una situación sombría que el grupo de los 20 debe rectificar. Repito, diplomáticamente no nombraron a las naciones a favor del crecimiento cero, pero yo lo haré muy pronto. China, por otra parte, continúa emitiendo grandes cantidades de crédito público y privado, algo en el orden equivalente a 250,000 millones de dólares. A inversiones tanto dentro de China, a lo largo del cinturón económico de la nueva ruta de la seda y también más allá. Comparado con eso, está Estados Unidos, Obama. Decimos es un fracaso, no hay duda. Una de las cosas en las que él ha fracasado es que arrogantemente presume de que Estados Unidos determina las reglas y que China debe seguirlas. De que China es simplemente un productor de materias primas y una economía que produce materias baratas. Y que debe crecer y unirse a las economías avanzadas del mundo. Ese es uno de los deportes en el que Obama es un fracaso, que trata de alardear y lucirse ante China. Veámoslo. El crecimiento económico de Estados Unidos en los 8 años de la presidencia de Obama no ha sido igual al crecimiento económico de los Estados Unidos en el primer año de la presidencia de Franklin Roosevelt, ni en el segundo año de la presidencia de Franklin Roosevelt. En esos 2 años, por la forma en que el crecimiento se calcula hoy en día, en la recuperación de la Gran Depresión, bajo el impulso de las políticas de Roosevelt, el crecimiento en los Estados Unidos era en el orden del 10% al 11% al año en 1933, en 1934 y de nuevo en 1935. Sí, cada año. El crecimiento total de la economía estadounidense, según la medida del PIB, durante toda la presidencia de Obama, ha sido de 1.1% al año, 8.4% durante todo su periodo.
Así que él no ha igualado en 8 años de la recuperación desde la Gran Recesión el crecimiento de cada uno de los primeros 3 años de la recuperación de Franklin Roosevelt de la Gran Depresión. Ahora, las razones para esto son más fundamentales que las medidas del crecimiento, que incluyen muchas cosas, pero es suficiente decir que Europa, cuyo crecimiento anual durante los mismos años que Obama ha sido presidente, ha sido en un promedio de 0.6% al año. El crecimiento de China durante este mismo periodo de 8 años ha sido en promedio 8.1% al año. Así que ha sido muy similar a la tasa de crecimiento que fue generado bajo el impulso de las políticas de Roosevelt. Y eso no es un accidente debido a las políticas de generación de crédito, de la inversión a la infraestructura, de la innovación de alta tecnología. En este contexto, en particular, la exploración espacial, el desarrollo de la tecnología de la fusión, en estas áreas han sido muy similares en el contexto del siglo XXI a lo que Roosevelt hizo cuando él se volvió presidente, en obtener resultados similares y exportar estos resultados en un grado importante para el beneficio de los países. Lo que subyace ante todo esto, como LaRouche ha enfatizado a satisfacción de todos los que lo han escuchado y deben ver y observar esto, es la pérdida de la productividad, el derrumbe del crecimiento de la productividad en las economías de Estados Unidos y europea durante ese mismo periodo de tiempo. Hay una medida burda de productividad de la que leemos a menudo en los medios financieros y en los informes del Departamento de Comercio, etcétera, según esa medida que es simplemente el Producto Interno Bruto dividido por el número de horas trabajadas por la fuerza de trabajo. Según esa medida, el crecimiento de la productividad durante el periodo de Obama en la Casa Blanca ha sido aproximadamente de 0.8% al año. Y efectivamente pueden ver, si ven a la progresión, que ese crecimiento tomó lugar en el 2010, 2011, 2012 y parte del 2013. Desde entonces, no ha habido un cambio de la productividad para nada. De hecho, 3 de los últimos 4 trimestres del año reportados por el Departamento del Trabajo han mostrado que la productividad de Estados Unidos se ha hundido, no ha subido. Así que la productividad de los últimos 12 meses de esta economía se ha hundido y no voy a adentrarme en las cifras europeas. Esto es muy importante, aunque es una medida muy burda, porque indica que la productividad del trabajo no está aumentando de tal manera que los trabajadores puedan recibir salarios mayores. Así que los salarios se estancan cuando este es el caso. Los negocios no están llevando a cabo nuevas inversiones de capital. La tasa de nuevas inversiones de capital de los negocios es extraordinariamente baja. Si esto está ya en la pantalla, esto muestra, ya no está en la pantalla, ahora sí, esto muestra la medida más fundamental del crecimiento de la productividad, que se conoce como el crecimiento de productividad tecnológica o crecimiento de la productividad total de los factores. Antes de que les dé una definición estrecha, permítanme leer un informe que fue escrito por la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre el crecimiento en los 1930 de esta productividad total de los factores en la economía de Estados Unidos, que pueden ver es la barra más alta. Lo que la Oficina Nacional de Investigación Económica dijo más tarde, en un informe escrito en este siglo, es que el crecimiento extraordinario de esta productividad tecnológica en la era del nuevo pacto de Roosevelt fue debido al gran crecimiento en la generación eléctrica y la distribución, al crecimiento en el transporte, en las comunicaciones, en la ingeniería civil y estructural de puentes, túneles, presas, carreteras, ferrocarriles y sistemas de transmisión, y en la investigación privada y en el desarrollo.
En otras palabras, lo que pasó en ese periodo de tiempo es una explosión mucho mayor de productividad que la que vimos durante la movilización de la Segunda Guerra Mundial que le siguió. Lo que sucedió durante ese periodo de tiempo, las demandas enormes en la economía de los grandes proyectos de infraestructura de Roosevelt, incluyendo el desarrollo de la energía nuclear y el desarrollo de todas las grandes fuentes de energía hidroeléctrica, fue que todo lo involucrado en la ingeniería de la energía, en la ingeniería de los caminos y las carreteras, de los túneles y la ingeniería de los trabajos civiles de todo tipo, fue una revolución tecnológica. Las compañías y las agencias involucradas hicieron logros en la investigación y en el desarrollo para hacer las cosas de manera más poderosa y más eficientemente, y verdaderamente para llevar a cabo proyectos en una escala que nunca se había hecho antes. Y fue de tal manera que hubo progreso tecnológico muy rápido y también progreso científico. Si piensan lo que se necesita para el desarrollo de las pilas de energía nuclear, fue el inicio de la física de partículas, el inicio de la biofísica nuclear, de la plasma física y las bases para intentar el desarrollo de la fusión hoy en día. Hubo tremendos avances detrás de estos grandes trabajos de la era de Roosevelt. Y si volvemos a la diapositiva por un momento, pueden ver que en este momento no se ve. Ahí está. Pueden ver la gráfica. Pueden ver que la tasa más grande del crecimiento anual en esta productividad tecnológica, la tasa del crecimiento es de casi 3.5% al año. La tasa de crecimiento es de 1930, seguida por la de los 1940, incluyendo la movilización de la guerra, cuando era de 2.7% al año. Y después de una caída en el periodo de Eisenhower en 1950, sube con el proyecto Apolo de Kennedy en los 60 al 2.7% de crecimiento al año en la productividad tecnológica. Y luego vean lo que sucedió. Si ustedes ven a través de la década de los 70s, 80s, 90s, las primeras décadas de este siglo durante la presidencia de Bush, 1% de crecimiento al año o menos. Y si ven al final de esa gráfica, durante los años de Obama, sería de 0.53% de crecimiento al año, según la Oficina Nacional de Investigación Económica. Y se puede ver el apoyo del derrumbe de una economía en la pérdida completa de la productividad real en la economía, y por lo tanto la capacidad de iniciar el crecimiento y sostenerlo que esto representaba. Y de nuevo, es muy importante que esto se recuperó muy rápidamente en los 60s, cuando Kennedy volvió a poner los grandes gastos y los grandes proyectos en las fronteras de la ciencia, en el proyecto Apolo para llegar a la Luna, pero también en planes más amplios que se hicieron y se desarrollaron para continuar con la exploración del espacio a lo que vamos a adentrarnos. Esto representó una tremenda diferencia. Debo señalar que según un reciente estudio de la Escuela de Negocios de Harvard sobre la productividad total de los factores o la productividad tecnológica en China en la última década ha crecido en una tasa del 3.08% anualmente, algo mayor o igual al mayor crecimiento que Estados Unidos ha logrado, en otras palabras, durante el periodo de Roosevelt. Así que cuando se tiene este derrumbe en la productividad en las economías de Estados Unidos y de Europa, al mismo tiempo se tiene que se acelera la desindustrialización de esas economías, con el resultado de que por un lado hay una destrucción real de la fuerza laboral, de la gente. Hemos hablado de esto. No necesariamente tenemos tiempo ahora, pero hemos hablado del vínculo de este proceso con la propensidad en aumento de los estadounidenses
que habían sido productivos previamente y que cometen suicidio de una manera u otra, a través de la bebida, de las drogas o en alguna otra manera de ir hasta la muerte. Y seguimos recibiendo la información, los estudios siguen publicándose, cada uno es más deprimente que el último. Ese ha sido el resultado de este verdadero derrumbe e incluso ha empezado, como lo indiqué al principio, a encoger y a socavar a los principales bancos que han hecho mucho para causarlo. Así que incluso los mercados de las derivadas en los últimos años se han encogido. Y asimismo, los principales bancos que se habían vuelto más grandes, apoderándose de otros bancos en el 2008. Ellos se han hundido. Son parásitos del huésped que está muriendo. La mejor manera de concluir, yo pienso que, para citar algo que dijo Helga Zepp-LaRouche esta mañana, que pienso que está absolutamente correcta, si Estados Unidos y Europa cooperan en 10 días con el fin de esta cumbre de crecimiento e innovación del grupo de los 20, deben hacer dos cosas. De otra manera, no están cooperando. Lo primero es que deben implementar la regulación de la Glass-Steagall de sus bancos. Y debo señalar que China es la única economía importante del mundo que tiene una ley Glass-Steagall vigente de separación bancaria que fue aprobada en 1993 y se ha debatido mucho desde entonces, pero se ha mantenido intacta y se ha implementado. Se debe aprobar la Glass-Steagall e implementarse. Y segundo, se debe eliminar, no solo simplemente reducir, sino eliminar los valores nominales dados a los 500 a 700 billones de dólares en derivados que aún están en los libros de sus bancos, para que esos bancos puedan otra vez bajo la Glass-Steagall convertirse en vehículos para la transmisión del crédito productivo y de progreso. Si Estados Unidos y Europa están dispuestos a hacer eso, entonces puede iniciar el verdadero trabajo de restablecer el crecimiento y el progreso científico de la economía mundial. Si no, efectivamente se les va a llamar saboteadores de este noble esfuerzo que es dirigido por China. Y terminaré con esto. Y quiero agregar una cosa rápida antes de que Ben y Keisha tomen la palabra. Debo decir que Helga y Lyndon LaRouche no están envueltos de manera secundaria en este proceso que proviene de China, sino han estado involucrados de manera central, tanto ahora como históricamente. Y pienso que se debe recordar que hace unas cuantas semanas Helga LaRouche fue una de las principales oradoras en un evento del grupo T20, que fue una reunión de organizaciones internacionales y otras personas de ese tipo antes de la cumbre del grupo de los 20 en China. Helga participó en eso. Helga ha viajado a China, yo pienso que por lo menos unas 6 veces en los últimos años, y es una personalidad prominente en la palestra pública ahí. Otra cosa que es destacable es que el grupo de los 20 se desarrolló como el grupo de los 22 en 1997-1998, en el momento en que Bill Clinton hizo su discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, donde él hizo un llamado para una nueva arquitectura económica internacional. Ese fue el marco en el que se formó el grupo de los 22. Este fue exactamente el mismo tiempo y la gente probablemente se recuerda la última videoconferencia donde mostramos el video de Lyndon LaRouche, que habló en Washington, D.C. sobre el desarrollo de la nueva ruta de la seda, el puente terrestre eurasiático y la cooperación entre Rusia, China e India en crear un nuevo marco económico para Eurasia. Esto ahora ha convergido. La nueva arquitectura económica internacional y la nueva ruta de la seda, puente terrestre eurasiático, es una orientación que proviene de China y Rusia. E históricamente, si nos remontamos antes de eso, la propuesta del señor LaRouche, que Bill Clinton acogió en cierta manera en 1997-1998, fue por un nuevo Bretton Woods, que era la reorganización del sistema económico mundial, que es algo que él oficialmente, de
manera central ha conducido por más de 40 años, si no es que más, remontándonos a algunas de las discusiones entre el liderazgo del movimiento no alineado para un nuevo orden económico internacional con ese nombre, y también la idea del señor LaRouche de los bancos de desarrollo internacionales, que es exactamente a lo que hacen eco el BAII y el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Así que esto es algo que Lyndon y Helga LaRouche han tenido un papel principal en dirigir y continúan jugando un papel central en crear. Y voy a enfatizar el punto de Paul, de que ahora es imperativo que Estados Unidos tome decisiones audaces y dramáticas para comunicar, sí, no vamos a hacer más el fracaso de Obama, no vamos a rechazar ya más estas propuestas que muy explícitamente China está haciendo para participar en este nuevo sistema, pero nos vamos a unir a esto y vamos a mostrar no solo nuestra buena voluntad, sino nuestra intención de hacer eso a través de restablecer la Glass-Steagall inmediatamente y liberarnos de las ataduras de este sistema moribundo que está hundiendo a todo el sistema transatlántico. Esa es la acción que necesita tomarse en los próximos días. Eso está muy bien agregado. Y yo pienso que Lynn y Helga le han dado un enfoque preciso a este impulso para el desarrollo que China, Rusia y otros países e India han mostrado, que tenía que ser enfocado en torno no solo a la frontera de la ciencia, pero también a la frontera del viaje, del transporte de pasajeros, de transporte de carga y el cruzar el continente eurasiático que nunca se había hecho antes. Pero además, en particular recientemente, Helga, a través de principales conferencias, ha puesto un enfoque adicional en traer ese desarrollo de la nueva ruta de la seda a través del Medio Oriente. Es la única manera en que la caldera del Medio Oriente posiblemente pueda convertirse en una área de paz y de desarrollo. Es a través de ese mismo proceso de la nueva ruta de la seda. Y ha habido una gran respuesta a esto en países como Yemen, Egipto y otros países del Medio Oriente. Adelante, Keisha. Quiero partir de esto. Yo pienso que la cuestión en mano es qué es lo que promueve este impulso para el desarrollo del que hablaste, Paul, y que promueve el aumento rápido de la tasa del crecimiento en una sociedad. Y el señor LaRouche, a través de los años, ha definido esto como el desarrollo creativo de la mente humana y los poderes productivos del trabajo de una sociedad que hace nuevos logros en el progreso científico y tecnológico que efectivamente mejora no solo las condiciones de la humanidad en el planeta, sino mejora la capacidad del hombre de efectivamente salir a lo lejano de la galaxia y de desarrollar los recursos de nuestro sistema solar. Esto es exactamente la discusión que tuvimos con el señor LaRouche, algunos de los miembros del comité político y nuestro equipo científico del sótano recientemente, y su respuesta a los acontecimientos tan rápidos del liderazgo chino en el desarrollo de la Luna y sus planes de llegar a la cara oculta de la Luna para el 2018. Lo que vemos aquí no es solo el ir a la Luna para simplemente ir a la Luna o encontrar algún otro lugar donde alunizar. Esto es crítico en el compromiso para una cooperación internacional y un motor científico esencial para la cooperación y el desarrollo en todo el planeta y más allá. El señor LaRouche recientemente hizo un llamado y también hizo el punto de que debemos tener un mapa completo y el desarrollo de la superficie de la Luna. Él hizo un llamado porque se hiciera este mapa de la superficie de la Luna, dado que es algo que no entendemos y no hemos llegado a entender completamente. Alguna gente dirá, ¿hemos estado y realizado eso? Muchas naciones han alunizado vehículos en la Luna
o tienen satélites en la luna o tienen orbitadores que toman fotos de la luna, pero algo que no hemos hecho es ir a la cara oculta de la luna y reconocer el potencial que se desatará de este nuevo logro y trabajo que solo China, dado que es la primera nación, va a presentar y crear. Así que yo pienso que cuando pensamos qué es lo que promueve el progreso económico, de nuevo, tenemos que mirar a lo que China representa como un líder del mundo en este momento, en términos de lo que ellos han desatado en el rápido desarrollo de su impulso hacia la exploración espacial y en particular el desarrollo de la superficie lunar. Hay mucho de lo que todavía debemos lograr en este momento. Hemos solo tocado una pequeña superficie de la luna y pienso que es importante ver que la apertura de la cara oculta de la luna representa un vasto potencial para darnos nuevas percepciones del crecimiento humano. Así que hace un momento estuvimos hablando de las tasas de crecimiento negativas bajo las políticas dementes del gobierno de Obama. ¿Qué es lo que ha causado esto? ¿De qué es esto el resultado? Y este ha sido el resultado de la continuación de la política asesina de Obama y el escupir en el legado de los presidentes Franklin Roosevelt y John F. Kennedy y el legado visionario encarnado por el gran pionero espacial alemán estadounidense Kraft Erika. Y lo que él ha hecho no es solo desmantelar el programa espacial, sino desmantelar el compromiso hacia el desarrollo humano y el progreso humano. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que ha hecho? Él ha cerrado nuestro programa Constelación, el programa que nos llevaba en la trayectoria en los Estados Unidos de tener una cooperación con las naciones en el planeta en torno al compromiso para regresar a la luna y finalmente a la cara oculta de la luna. ¿Con qué reemplazó esta política Obama? La reemplazó con una política demente de capturar un asteroide, de eliminar nuestro programa de desarrollo de la fusión y continuar rescatando a los especuladores de Wall Street que no tienen un compromiso con el desarrollo humano y el crecimiento. Y el pueblo de Estados Unidos debe preguntarse, ¿por cuánto tiempo vamos a aguantar esta atrocidad, esta tragedia que ha tomado el control de nuestra nación? Y en este momento, vean lo que se le ha ofrecido a Obama por parte de los chinos, por parte de los rusos, en términos de la cooperación donde todos ganan. La cooperación donde todos ganan, ejemplificada por la oferta del presidente Xi Jinping de China, de no solamente trabajar por los bienes comunes de la humanidad en el desarrollo del plan de la Ruta de la Seda y los proyectos que van a beneficiar el crecimiento de toda la humanidad, pero trabajar en colaboración para la exploración del espacio, que es absolutamente crucial para esta intención. Y Obama ha rehusado hacer esto. Y el pueblo de Estados Unidos y los miembros del Congreso se han sentado y no han hecho nada al respecto. Así que si miras al hecho de que esta es la razón por la cual enfrentamos una tasa de crecimiento negativa en la sociedad hoy mismo, representada por los Estados Unidos y el sistema financiero del transatlántico, hay muchas naciones en este momento que están recibiendo un golpe en la cabeza y que reconocen que si no se unen al progreso y al nuevo paradigma creado por China y Rusia
Y estas naciones líderes para la cooperación internacional en el desarrollo espacial y el crecimiento económico, ellas serán como el jefe de la NASA en los Estados Unidos dijo sobre el que Estados Unidos no colabora y coopera con China en la exploración espacial. Quedarán por fuera mirando hacia adentro. Y es donde vamos a estar si no abordamos y tenemos este compromiso, no solo para la exploración del espacio, sino para verdaderamente hacer lo que significa. Y esto puede ser definido mirando a la visión que fue planteada por Kraft Erika, que fue un gran socio y amigo de Lyndon y Helga LaRouche antes de que él muriera. Y lo que identificó Kraft Erika en términos de la importancia de la exploración lunar en un documento que él nos dio antes de su muerte, al inicio de su carrera, que se llamó La industrialización y la colonización de la luna. Y quiero leer de eso brevemente para darles un sentido de cuál es la prioridad para el desarrollo de la superficie lunar en la manera en que lo vio Kraft Erika y que se debe abordar como una misión nacional e internacional de nuevo. Kraft dice que el aspecto más importante del desarrollo lunar yace en el sector humano y debe repetirse que el progreso tecnológico y la expansión ambiental no son sustitutos para el crecimiento humano y la madurez, pero pueden ayudar a que el ser humano alcance una madurez mayor y sabiduría. Él continúa diciendo, el crecimiento humano depende no solo de la ausencia de la guerra o en superar el hambre, la pobreza y la injusticia social, pero también en la presencia de metas generales y cada vez más elevadas y sus perspectivas asociadas. Se debe entender ir al espacio y debe abordarse como un desarrollo mundial, como un proyecto positivo, pacífico, orientado hacia el crecimiento y macrosociológico, cuyo crecimiento finalmente va a liberar a la humanidad de sus ataduras embrionarias y parasíticas actuales al vientre biosférico de un planeta. Esto demandará una inmensa creatividad humana, valor y madurez. Eso es lo que hablamos aquí. Es que cómo efectivamente liberamos a la humanidad de este estado adolescente, de la comprensión de que estamos confinados a un pequeño planeta de recursos limitados, a las ataduras de un vientre biosférico en el planeta que mantiene a la humanidad en estados de desarrollo limitado, en una posición fetal. ¿Qué es lo que decidirán los seres humanos para crecer y abandonar el nido? Y esto es representado a través de hacer el mapa de la superficie lunar. Eso es lo que representa el que la humanidad abarque y crezca y vaya hacia la exploración del espacio. Ese es el proceso creativo que debemos abordar, que nos han negado con los ataques a nuestro programa espacial. Esto no es solo el programa espacial como un proyecto divertido o un pasatiempo, pero que es esencial para el progreso creativo de la humanidad, como el señor LaRouche claramente entendió y que ha dejado claro en su desarrollo de las 4 leyes para salvar a Estados Unidos. El aspecto esencial de esas 4 leyes que declaró Paul antes
empezando con la reorganización bancaria de la Glass-Steagall y luego el restablecimiento de un sistema de crédito para invertir en proyectos de desarrollo a largo plazo, debe ser centrado en torno a un programa impulsado por la ciencia y la fusión. Este solo se puede desarrollar y realizar cuando efectivamente logremos nuestro potencial completo en la exploración del espacio y todo lo que esto representa, incluyendo el desarrollo del helio 3 en la Luna. Como dije, como Kraft Erika y el señor LaRouche entienden, y los chinos y otros que colaboran con ellos entienden, que el aspecto más importante que enfrentamos en este momento es la defensa del progreso creativo humano. Con esto me detendré. Eso está muy bien. Y pienso que el punto que se debe entender de esto, el enfoque en la productividad al principio, esta discusión sobre el programa espacial, y yo pienso que necesitamos promover en este contexto que la realización del programa que Keisha está planteando, el regresar a la visión de Kraft Erika para el desarrollo de la Luna y la expansión al espacio es necesario. Este es un programa necesario, no es un costo. Ese es el tipo de cosas que efectivamente son la sustancia que aumentan el valor neto total accesible a la humanidad en su totalidad, aumentando el poder del trabajo como estamos hablando. Se oye toda esta tontería de trabajos, de crear trabajos, cuando tenemos un derrumbe neto en la productividad de la economía. Como vimos, como lo que Paul mostró y lo que Keisha mencionó, esto es lo que efectivamente crea el tipo de actividad que aumenta la capacidad de la sociedad para sostenerse a sí misma en un nivel superior de vida, en donde se requiere menor trabajo requerido para mantener el requerimiento de la sociedad. Y tal vez en el contexto del énfasis del señor LaRouche en las últimas semanas, también es la importancia de su enfoque en Einstein. También aborda el nivel más profundo, cuáles son los cambios fundamentales que la humanidad singularmente puede hacer, que nos permite hacer este tipo de transformaciones. Debido al liderazgo de Rusia y de China, tenemos un programa claro ante nosotros. Quiero informarle al público que el próximo miércoles vamos a hablar más sobre este programa lunar en detalle. Definitivamente voy a subrayar eso como un próximo episodio. Vamos a enfocarnos un poco más en este programa de la cara oculta de la Luna, lo que China está haciendo y qué es lo singular sobre la cara oculta de la Luna. Hay una marcha clara de estas naciones que van en esta dirección de la fusión y el espacio juntos. Este es el impulsor que es absolutamente necesario. No es un costo, no es un gasto. Es un requerimiento necesario, especialmente para los Estados Unidos, en nuestro estado en este momento. Se debe ver como impulsar el proceso de promover logros fundamentales reales en la ciencia, como no los hemos tenido desde Einstein. Y sé que Jason Ross se ha enfocado en los últimos días en esto. Con el derrumbe inminente de este sistema financiero y la importancia del enfoque del grupo de los 20 que surge en el contexto de un reconocimiento claro de que estamos al borde de algo peor de lo que tuvimos en el 2008. Ese es un mensaje claro, son órdenes de marcha de lo que debemos hacer y que es crítico en este momento. No es simplemente abordar y reorganizar el sistema financiero. Eso se requiere absolutamente, pero ¿por qué razón? Para tener el tipo de crecimiento que China lleva y que Keisha conduce en Texas para que se lleve a cabo en Estados Unidos de nuevo. En esta línea, todo este proceso que planteé en términos del apoyo del señor LaRouche para una nueva arquitectura financiera internacional nunca estaba separada de su insistencia que debía basarse en revoluciones científicas fundamentales, en el descubrimiento y la incorporación de nuevos principios físicos a la economía en su totalidad.
Nunca fue cambiemos la burocracia de cómo funcionan los bancos o algo por el estilo. Y no es simplemente lo que otras personas lo hicieron, que necesitamos una representación igual de los países en desarrollo o que los países del tercer mundo no tienen una voz que los representen ante el Banco Mundial o algo por el estilo. Nunca fue algo en ese nivel. Siempre fue en el nivel del por qué el señor LaRouche fundó la Fundación de la Energía de Fusión, por ejemplo. ¿Puedes imaginar el tipo de productividad que se desataría por el desarrollo de la energía de fusión comercial controlable? Esto no sería igual a cualquier cosa que haya existido antes. Haría lo que Franklin Roosevelt logró como si no hubiera sido nada. El énfasis del señor LaRouche con la iniciativa de la defensa estratégica siempre fue necesitamos avances en términos de nuevos principios físicos que iba a la mano con el desarrollo de la energía de la fusión, pero también era parte de la exploración espacial y el controlar los principios que serían más allá de lo que el hombre entendía hasta ese momento. Y en el mismo periodo estaba hablando de cómo vamos a tener la colonización lunar y las colonias en Marte, que fue el énfasis de LaRouche durante todo este tiempo. Así que la nueva arquitectura económica no está separada de una revolución fundamental en la ciencia, en el calibre de lo que logró Einstein. Y esto es lo que impulsa la productividad económica, nada menos que eso. Me pregunto si pueden mostrar la tercera gráfica. La tercera gráfica en la pantalla. Esto da una idea de cómo esto se remonta a 1958 al 2012. Es el presupuesto de la NASA. Esto les da una idea de cuán rápidamente los líderes de Estados Unidos abandonaron las fronteras de la exploración espacial antes de que hubiéramos llegado a la Luna por primera vez. Porque para el tiempo que lo hicimos, ese tremendo desplome ya existía y ha continuado hasta la fecha actual. Lo mismo se puede mostrar por el esfuerzo de Estados Unidos en la investigación de la fusión. Simplemente los abandonaron ante las visiones extraordinariamente poderosas de los poderes futuros del hombre que los pioneros como Kraft Erika tenían en términos de cubrir la superficie de la Luna con la industrialización y el que el hombre habitara a la Luna como un punto de partida al resto del sistema solar. Todo eso, él le llamó el séptimo continente. Todo esto se abandonó junto con las fuentes de energía tremendas en las capacidades involucradas en la tecnología de la fusión. Hoy en día es muy difícil encontrar el proceso de corte por láser en ninguna parte de la industria estadounidense. Estas cosas han sido abandonadas. Si lo que usted ve en esa gráfica se le diera marcha atrás, repentinamente, bajo el impulso de un deseo y una decisión en la que se deshace de Obama y su liderazgo, una decisión que dice vamos a ser parte de un equipo de naciones que viajan al espacio. Y esta labor sería dirigida por China, otras por nosotros, otras por India y otras por Rusia. Seremos parte de esta exploración global y esto le dará marcha atrás. Esto tendrá un impacto enorme en todo, no solo la productividad, sino la condición de la sociedad. Esta es realmente la condición del individuo humano que tiene estas posibilidades creativas. Es de lo que LaRouche todo el tiempo está hablando. Y esto es lo que hace tales posibilidades de un individuo que se vuelve un genio y lo fructífero de ese genio. Esto lo expande al mayor grado. Si el liderazgo va a tomar ese tipo de decisiones. Esta decisión está ante nosotros
con esta próxima cumbre del Grupo de los 20. Y de nuevo, repito lo que dijo Helga, que si Estados Unidos no implementa la ley Glass-Steagall, que ahora ambos partidos la tienen en su plataforma y debe ser una ley a más tardar el fin de este año. Y si Estados Unidos no implementa la Glass-Steagall inmediatamente ante las burbujas de derivados que se derrumban, entonces está saboteando este proceso que debe avanzar. Y después vamos a ver más pérdida de la población, más suicidios, más drogadicción. Habrá más desesperanza en la población a menos que demos este cambio de 180 grados. Una cosa que Helga también ha dicho repetidas veces después de regresar de sus viajes de China, y yo pienso que mucha gente se ha dado cuenta de esto, es el optimismo que uno puede sentir en la población. Esta tasa de crecimiento de la productividad del 3.8%, la tasa de crecimiento del 8% es la reflexión de una actitud que dice, nuestro trabajo es crear un futuro. Vamos a darle a nuestros hijos un futuro. Nuestras vidas tienen un significado porque participamos en crear un futuro que hasta este momento no había existido. Y si contrastamos esto con el aumento del pesimismo, el cinicismo, la rabia que se refleja claramente en este proceso electoral en la población estadounidense, yo pienso que todos esos son síntomas de exactamente lo que estamos abordando en esta charla. Otra cosa que Kraft Erika dijo, que yo pienso que lo dijo muy bien, era, si Dios tenía la intención de que fuéramos una especie viajera por el espacio, nos hubiera dado una luna. Y sí lo hizo. Y ese es el punto de partida a través del cual la humanidad puede ir al sistema solar y más allá. Y si no es una idea optimista de las capacidades de la especie humana, no sé cuál es. Sé que ese es uno de los elementos que se va a incorporar en el proceso del proyecto Manhattan. Otra cosa que quiero mencionar antes de terminar el programa de hoy en día es el artículo en esta semana de The Hamiltonian 1. Hay un corto artículo de Jason Ross sobre el verdadero genio de Einstein. Se llama Descubriendo la verdadera naturaleza de la humanidad, el caso de Einstein. Pero en la parte de atrás del periódico se discute un artículo de Diane Serre que se llama 2016, el momento de decisión de Estados Unidos, en donde habla del legado, el optimismo en torno a la tradición de la música clásica en los Estados Unidos y la lucha para revivir esta tendencia en la gente que eran buenos amigos de Lyndon LaRouche cuando estaban vivos, Bill Warfield, Sylvia Olden Lee, Robert McFerrin y otros. Y también hay una corta entrevista con el director musical del Instituto Schiller, John Sigerson, en el que habla de la importancia de los próximos conciertos, 4 conciertos del Requiem de Mozart en Nueva York en el fin de semana del 11 de septiembre, a nombre de la justicia y en dedicatoria a las víctimas de esos ataques y todo lo que ha sucedido desde entonces. Ese es otro elemento muy importante en términos de la capacidad de elevar a una población y darles un sentido de que el futuro es posible y ese tipo de cambios muy dramáticos en la política pueden suceder en un periodo muy corto de tiempo. Si pudimos obligar a que se publicaran las 28 páginas, lo cual hicimos, nadie puede negar el papel muy importante que jugamos en hacer esto. Y la gente pudo haber dicho, esta es una causa sin esperanza. Si pudimos hacer eso, sí, también podemos obligar a que se establezca la Glass-Steagall y que haya un cambio dramático y radical en la política de los Estados Unidos a favor de esta nueva arquitectura económica que está dirigida por China, Rusia, entre otros. Esta será la última palabra
Y les doy las gracias por acompañarme, Paul Gallagher, Ben Denniston, Keisha Rogers. Y gracias a todos por acompañarnos. Sé que continuamos teniendo nuevos suscriptores al canal de YouTube de la Rushpack en vivo. Les pido que se suscriban a este canal y así habrá la oportunidad de que se le envíe un aviso de este diálogo que mencionó Ben el miércoles sobre la importancia del programa lunar chino. Gracias por acompañarnos y manténgase sintonizado a larushpack.com. Buenas noches.